Profe, nosotros vimos el periodismo. Muchísimas gracias, mi corazón. Entonces, hace 8 días hablábamos del periodismo. Y entonces, ¿quién me recuerda qué es el periodismo? No todos porque no entiendo. Profe, pues lo que yo entendí es que el periodismo es como decir la historia, bueno, relatar la historia de una persona o un hecho que pasa. Ok, muchísimas gracias, mi Dani. Anaísa, dinos. Es como una forma de comunicación para brindarles información a los demás. Muchísimas gracias, Anaísa. Muy bien, mis amores. Entonces, el periodismo es esa parte de la comunicación que utilizamos para informar a los demás, para contarles a los demás los acontecimientos, ¿vale? Entonces, básicamente, en eso podemos resumir el periodismo. Teniendo en cuenta esto, el día de hoy vamos a hablar de la noticia, ¿listo? Y entonces cuando hablamos de noticia, venga que le tengo una noticia. Entonces, ¿a qué estamos haciendo referencia o a qué hace referencia la noticia? Algo nuevo, de pronto, o ¿Algo algo que quieran nuevo? contar. Un evento reciente. ¿Un Sí, evento reciente? Muy bien, algo nuevo, un evento reciente. ¿Quién da más? Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando en este momento, muy bien, o lo que está pasando en la actualidad. Y profe, una noticia puede ser, digamos, lo que pasó con la influencer. Claro, eso es una noticia. Sí, eso es una noticia. Pues sería como un suceso o algo que pasó que es relevante o que es importante. Muy bien, Samu, muchas gracias. Algo que es relevante o que es importante, aunque a veces hay noticias que uno dice, ay, señor, o sea, ¿esto qué? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se meten en la vida de los famosos, ¿no? Que si se casó, que si cambió de novia, que si cambió de color de cabello, uno dice, ay, esas cosas que uno pues realmente no son tan importantes. Pero sí, muchísimas gracias, mi corazón. Se supone que debería ser así, pero hay unas que uno dice, ay, Dios. Entonces vamos a ir al concepto de noticia. Una noticia es un relato o escrito sobre un hecho actual y de interés público, ¿vale? Aunque a nosotros no nos interese mucho de qué color tiene el pelo Karol G, pues hay personas a las que sí les interesa. Entonces, por eso se llaman de interés público, ¿listo? Entonces, una noticia es cuando nosotros nos tomamos el tiempo de relatar o contar algo que está aconteciendo y que es actual y que queremos comunicar a una persona que le interese. Cuando hablamos de noticias, no estamos hablando solamente de esas noticias que se hacen famosas, ¿no? Sino que a veces son de situaciones o cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones que uno te tenga una buena noticia. Entonces, puede ser que le salió el trabajo, que se reconcilió con alguna persona, que llegó alguien de otro lugar, bueno, eso, ¿cierto? O puede ser mala. Entonces, que perdí el trabajo, que peleé con tal persona. Entonces, las noticias no se centran o no están simplemente estipuladas para los grandes medios de comunicación. No, es algo que está inmerso en nuestras vidas a diario. ¿Listo? ¿Hasta ahí algún comentario, hermosos? Dice, profesor, no son noticias, son chismes. Algo así, es verdad. Pero lo Profe, pero catalogué como un chisme noticias. también sería una noticia, ¿no? Un chisme también podría ser una noticia, ¿sí? Porque pues es algo que se está, o sea, es información que está aconteciendo y que adicional a eso pues puede ser de interés común, ¿sí? De pronto no edifica, de pronto no trae nada bueno, de pronto no es una información importante, pero pues es información y se está comunicando. Entonces sí, sí podría catalogarse como una noticia. Podríamos decir que una noticia que no edifica, pero finalmente noticia. Vamos a ir con nuestra idea fundacional y miren esa idea fundacional tan cortitica.
Y ese milagro, Uy, profe, ¿tú quién eres? Atendiendo solicitudes de mis estudiantes preferidísimos. Emi, Profe, ¿ibas a No, decir pero que quiero algo o leer, ibas a leer, hermosa? quiero leer. Ah, bueno, entonces ayúdame con la idea fundacional, por favor. Idea fundacional. Las noticias nos ayudan a aprender sobre cosas importantes que están sucediendo en el mundo y nos enseña a ser curiosos y a buscar información confiable. Muchísimas gracias, Emi. Hoy en día, con todo el tema de la revolución de las redes sociales, las falsas noticias son muy comunes. Por eso debemos tener mucho cuidado con la información que leemos, los medios que seguimos y demás. No solo hay muchas falsas noticias, sino hay algunas que están, que son muy amarillistas. Hace 8 días hablábamos de eso, ¿no? O que buscan mostrar una parte que no es realmente la importante, ¿sí? Entonces es importante que nosotros no solo seamos curiosos, sino que también busquemos información confiable, ¿vale? Y que si no estamos muy seguros de la información, mejor no la transmitamos a los demás, porque pues eso puede generar confusión, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto a veces esas noticias y que todo el mundo comparte, 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 comparte. Y pues básicamente le están dando cobertura o amplitud a algo que es falso. Entonces, nosotros sí debemos ser muy cuidadosos con eso porque podemos estar contribuyendo a cosas que, pues, uno, no son correctas y al no ser correctas, pues no van a agradar mucho al Señor. Entonces, ser cuidadosos con eso. Bueno, hermosos. Se supone que una noticia debe hablar de cosas importantes, se supone. Pero pues ya ahorita en el mundo de hoy eso se ha distorsionado, como lo hablábamos ahorita con Samu, ¿no? Entonces hay cosas que son noticias, pero finalmente no son relevantes. Pero porque no sean relevantes, no dejan de ser noticias, ¿sí? Entonces, no sé si me hice entender o si alguno dice no, profe. Si alguno de ustedes dice no, profe, o bien, hasta ahí vamos bien. Pero, profe, pues depende de cuánta importancia la gente le dé, ¿no? O sea, pues, digamos, un chisme que digan, puede que a usted le parezca que es una bobada, pero hay otras personas que le parece que, uy, o sea, es una noticia demasiado importante. Gracias, Samu, por lo que tú nos dices. Efectivamente, hay cosas que para nosotros pueden ser irrelevantes, pero para algunas personas puede ser muy, muy importante. Entonces, sí, también es muy subjetivo y depende de la persona que esté leyendo o que esté consumiendo, o también de los intereses que tenga esa persona, ¿no? Porque, por ejemplo, las noticias de economía son supremamente importantes, pero nosotros tenemos un problema y es que la mayoría no las entendemos, ¿sí? Entonces es importante que también nosotros, esas cosas que pueden ser relevantes, por ejemplo, la economía, el Producto Interno Bruto, la tasa de cambio, la tasa de interés, todas esas cosas son importantes y son relevantes en nuestra vida, pero a veces como que, ay, eso, uy, qué pereza, qué aburrido. No es que no sea importante, es que no lo entendemos, ¿sí? Entonces también puede ser eso. Muchas veces es que o no nos interesa o no lo entendemos y no tenemos el conocimiento, o simplemente lo que pasa es que son temas que a un sector o a un grupo de personas le sirve, le va a traer algo bueno, va a contribuir, y a otro grupo de personas no. Entonces, sí, digamos que es muy subjetivo también el tema de la importancia de la noticia. ¿Alguien más, mis amores, algún otro comentario? ¿No? Vámonos con la intro. Vea, también cortitica. Cortitica para que no digan nada. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Gracias, allá. Ok, desde querido Querido estudiante, estudiante. ¿cierto? Sí. Ah, listo. Ok. Querido estudiante, te doy la bienvenida a este nuevo módulo de de clase en la que en la que aprenderás sobre la noticia. ¿Sabes qué son las noticias?
Las noticias son historias que nos cuentan lo que está pasando en el mundo. Pueden ser sobre cosas que están sucediendo ahora mismo o que sucedieron recientemente. Muchísimas gracias, hermosa Yat. Cuando hablamos de noticias, mis amores, tiene una característica fundamental que ustedes ya la mencionaron porque son muy pilos y son cosas que están sucediendo o que sucedieron recientemente. Nosotros no vamos a dar una noticia de cosas de historia. Pues no, eso ya es historia, ¿sí? Ya son relatos, son narraciones, son crónicas documentales, pero no va a ser una noticia. Cuando hablamos de una noticia, estamos hablando de un suceso reciente, actual, de algo que está pasando en el momento. ¿Listo? At the moment. Samu, dinos, mi corazón. Profe, una pregunta, o sea, aquí digamos, en ese dado caso, digamos, un ejemplo, una historia de hace unos que 40 años, no más, digamos 60 años, y digamos que en esa historia hubo algo mal, pero digamos, algún periodista o algo así investigó y se dio de cuenta que estaba mal y sacó a la luz algunas cosas, ¿eso sí sería noticia reciente o seguiría siendo historia? Eso ya sería una noticia reciente, Samu, porque es un acontecimiento nuevo, es un suceso nuevo, ¿sí? Entonces, ha pasado, ¿no? Ha pasado de hecho que se encuentra, por ejemplo, hablando de la Biblia, se encuentra un nuevo papiro y se acata que es del año, no sé, 2000 antes de Cristo, o bueno, ¿sí? Del Antiguo Testamento y se le da la autoría a Moisés, bueno, no sé, tantas cosas que podría ser, eso es una noticia, porque es un suceso nuevo. A pesar de que la Biblia ya está estipulada hace mucho tiempo, ya todos la tenemos y demás, si aparece algo nuevo, es nuevo y al ser novedoso, inmediatamente pasa a ser noticia. Gracias por tu pregunta, mis amores. ¿Alguien más, mis amores? Ahí está listo. Como siempre, mis amores, invitarlos a leer su módulo. Es muy importante que podamos leer, que podamos investigar, que podamos desarrollar pensamiento crítico y tener nuestros propios criterios. Vea, si usted quiere hacer la diferencia en el mundo laboral, si usted quiere hacer la diferencia en la vida económica y demás, usted tiene las herramientas en sus manos. Una de esas es el pensamiento crítico. Cuando tú tienes la capacidad de analizar las cosas, de investigarlas y de generar criterios propios, ahí ya le estás llevando la delantera a la mayoría de las personas. Y saben que es un fenómeno que está sucediendo hoy en día, mis chiquitos, es que leemos y no entendemos. Entendemos y no retenemos. Entonces, básicamente, si usted quiere hacer la diferencia, usted debe ponerse esos retos. Uno, voy a leer. Dos, voy a comprender, ¿sí? Porque de nada sirve leer si no comprendo. Y tres, voy a retener, ¿sí? Por ejemplo, en el periodismo, hace 8 días hicimos el ejercicio. Bueno, cada uno me va a escribir para usted qué es el periodismo sin mirar la inteligencia artificial, porque hoy en día Meta nos dice todo y es maravilloso, o ChatGPT, pero yo les decía sin mirar la inteligencia artificial, porque cuando tú creas tus conceptos estás formando criterio y cuando creas criterios ya estás haciendo una diferencia, ¿sí? A veces pensamos que los grandes cambios son grandes cosas, pero cuando tú, por ejemplo, le dices a los reels, no, y pasas de estar 2 horas viendo TikTok a estar 20 minutos, ahí tú estás haciendo la diferencia, porque estás cuidando tu cerebro, estás cuidando tu mente, ¿sí? Entonces, mis amores, importantísimo, yo sé que he sido un poquito insistente, pero hoy en día hay que ser insistente con el tema del pensamiento crítico, con el tema de retener información, de generar hábitos de lectura. Yo decía, Dios mío, bueno, que el Señor nos guarde, ¿no? Pero los estudios dicen que con el tiempo la gente, a pesar de tener tanta información, de que estamos rodeados de tantas cosas educativas, vamos a tener un nivel de ignorancia bastante fuerte, porque no vamos a tener pensamientos propios, no vamos a tener criterios, sino que todo lo vamos a tener que primero consultar. Y entonces yo decía,
¿Será que ya nos está pasando esto, queridos estudiantes? Que ya no pensamos, sino que todo de una vez vamos y lo buscamos en la inteligencia artificial, en Google, porque si ya nos está pasando es una alarma y hay que tomar medidas. Ustedes son el futuro del mundo entero, porque a veces pensamos, no, solo de Colombia, no es del mundo entero, porque no sabemos Dios para qué los tiene y a qué nación los va a llevar, pero nos debemos preocupar por ese futuro o nos debemos sentir orgullosos por ese futuro. Y más adelante, cuando ustedes, bueno, saliéndonos un poquito del tema, ustedes sí han visto los niños hoy en día son en ese celular hipnotizados, literalmente hipnotizados. Entonces yo digo, si ya nos está pasando con ustedes que han tenido un poquito más de dinamismo, ¿qué va a pasar con esos bebecitos que desde meses ya están hipnotizados al celular? ¿Cuál va a ser su desarrollo cognitivo? Entonces, Profe, sí, es verdad. Profe, aquí en mi conjunto, pues la mayoría de los niños salen, pero quién sabe, profe. sí, es que no necesitamos y necesitamos tomar medidas, mis amores. Y yo se los he dicho a ustedes, no hay que esperar a que mamá y papá sean los que tomen la decisión. No, usted mismo diga, no voy a ver Reels o voy a ver Reels, pero no va a ser más de 20 minutos en el día. No me voy a tomar más de 20 minutos. Voy a leer. Si a usted no le gusta leer libros, lea historietas. Si no le gusta leer historietas, lea historias de la vida real, ¿sí? Lea cuentos que son corticos, lea capítulos de la Biblia que edifican, ¿sí? O sea, no tiene que, ay, no, es que si no me leo el libro completo, entonces ya no, no, busque algo que le interese, noticias de deportes a los que les gusta el fútbol y lea noticias de deportes, pero ejercite su cerebro porque eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, preciosos míos, vamos a irnos entonces a esta partecita que básicamente nos lleva a Gutenberg. Entonces, ¿alguien sabe quién fue Gutenberg? ¿Qué hizo Gutenberg? Pues ahí está, pero la idea es que si lo sabe, lo diga. Dalo, Jeremy. Si no estoy mal, creo que él fue el que creó la imprenta, ¿no? Sí, estás muy, muy bien. Entonces, Gutenberg fue el creador de la imprenta. Llega Gutenberg, crea la imprenta y pues claramente eso genera una revolución educativa, eh, literaria bastante, bastante fuerte y gracias a Dios por esta creación porque puso la creatividad en Gutenberg para que pudiera crear esto y es gracias a Gutenberg que la información empezó a propagarse de una forma más fuerte. Porque acá, ustedes que toman apuntes en lenguaje, la mayoría, porque hay algunos que no, no van a creer que todos, hay algunos que no. Entonces, cuando uno escribe, realmente la mente, el pensamiento y todo va más rápido que lo que uno escribe, ¿no? Y la manito se cansa también a veces. Y eso que nosotros tenemos esferos. Ustedes se imaginan ellos que lo hacían con plumas y Sí, tinta. profe, y sobre todo la pluma derramaba mucha tinta, profe. Eso era. Ajá. Por eso, imagínense con plumas y tintas y escribiendo a mano y uy, bastante complejo. Entonces, uno era muy costoso, dos, requería muchísimo tiempo y tres, pues obviamente no había una producción en masa. Y hablando de eso, imagínense que los judíos, ellos cogían y habían personas que todo el tiempo estaban escribiendo la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo escribía Génesis, ¿cierto? Entonces yo escribía Génesis en el papiro, terminaba de escribirlo y volvía a empezar. Y de esa manera ellos buscaban conservar la palabra de Dios, muy disciplinados y muy pilos, ¿no? Entonces, inmediatamente yo terminaba, empezaba de una vez con mi tarea de volver a escribir el otro, ¿sí? Y hay otra cosita que les quería contar. Imagínense que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, es un solo libro. ¿Sí sabían eso? No sé si lo sabían o no.
Entonces, es un solo libro dividido como en capítulos, es decir, Génesis sería un capítulo, Éxodo sería otro capítulo, Levítico sería otro, Números otro y Deuteronomio sería otro, capítulos. Pero en sí los 5 es un solo libro. No sé si lo sabían, pero ahí se los comparto para que lo sepan. Entonces Qué llega, curioso. entonces llega Gutenberg, crea la imprenta y pues chicos, eso revoluciona la educación, revoluciona claramente el periodismo y también revoluciona todo el tema religioso, porque ustedes sí sabían que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. La Biblia Latina, ¿no, profe? Que fue Ajá. en 1900, en el 42, algo así, ¿no? La verdad, la fecha exacta no la sé, mis amos, pero ya la averiguamos de una vez. Por favor, alguno que nos ayude ahí averiguando esa fecha. Creo que sí fue por el 42, porque fue como por mediados de la Revolución Industrial y todo este tema. Pero pues, ¿El profe 1942 o 1842? eh, 1900, ¿no? Averiguamos la fecha exacta Profe, en 1900, para en no sacar 1900. conjeturas, mis amores, vamos a averiguar la fecha exacta. ¿Listo? Para no quedarnos ahí en el aire. Entonces, es el primer libro impreso, la Biblia, y pues claramente eso también lleva a que las personas tengan más acceso a la palabra de Dios. Entonces, muchas cosas hermosas pasaron con esta invención. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario, hermosos? Profe, en 1455. Uy, no, mire, estábamos más perdidos que el papá y la mamá de Chao. Es que en esa época, profe, ahí estaba estando la Segunda Guerra Mundial. Nos Ajá, fuimos demasiado adelante, profe. nos fuimos demasiado, sí. ¿Cuál es la fecha, Samu? ¿Nos la repites, por favor, para En acordar? 1400, alrededor de 1442. O sea, Sí. dice que, sí, 52 no, sino 55. Dice que la primera las primeras copias terminadas fueron en 1954 y me estoy perdiendo, 1454 y 1455, el Ok, 23 de febrero. ok, entonces más o menos 1452 se inició el tema, 1453. Listo, mis amo, muchísimas gracias. Mis amores, vamos a ver este video, está enfocado en la noticia y aquí pues vamos a tener una mayor comprensión. Entonces, préstele atención al video, es cortico. Pero le subimos un poquito la velocidad. Hola chicos, hoy vamos a aprender algo interesantísimo. La noticia. ¿Os suena de algo? La noticia es un relato informativo, tanto escrito como auditivo o audiovisual, sobre un tema de actualidad y de interés público, en el que se busca proporcionar la máxima información en el menor tiempo o espacio posible. Las noticias las podemos encontrar en los periódicos, pero también podemos estar informados con las noticias que encontramos en Internet, en la radio o en la televisión. La intención de la noticia es informar de forma objetiva, es decir, sin transmitir la opinión del periodista que la narra. La noticia debe ser veraz, es decir, debe contar la verdad, original, interesante, actual, clara, coherente, para que se comprenda bien. Hay muchos tipos de noticias, según la temática que tratan. Deportivas, políticas, económicas, culturales, sociales y según el lugar donde ocurran, pueden ser locales, nacionales o internacionales. Para que su contenido sea completo y efectivo, la noticia debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Cuál es el suceso? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿En qué tiempo? ¿Dónde ha pasado el lugar del hecho? ¿Cómo ha pasado? Es decir, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Y por último, ¿por qué ha ocurrido y para qué? Las partes de la noticia son el título, que es el texto de entrada y está publicado en mayor tamaño.
Este debe resumir la información en un número limitado de palabras y llamar la atención del público. Además, debe ser preciso y conciso, ya que destaca lo más importante de la noticia. El subtítulo, que se encuentra debajo del título y amplía un poco más el titular, pero se mantiene siendo la síntesis de lo más importante del texto. La entradilla, que es un adelanto del contenido de la noticia, es decir, resume y responde las preguntas básicas. El cuerpo de la noticia, donde se desarrolla y profundiza en el tema, dando la información completa en orden de importancia. Primero lo más importante. Y en ocasiones podemos encontrar también una imagen o fotografía que ayuda a imaginar y comprender la noticia, junto con el pie de foto, que es una breve frase que expresa con palabras lo que vemos en dicha imagen. ¿Sabéis qué pasos debemos seguir para redactar una noticia? Pues mirad, primero de todo hay que informarse bien sobre lo sucedido y, si es posible, preguntar a las personas que han presenciado el suceso o están involucradas en la noticia. A continuación, escribir el titular de la noticia que recoja en una sola línea el tema de la misma y que además sea atractivo. Debemos buscar también un subtítulo que recoja un poco más de información y una entradilla que responda a las preguntas básicas. Después se debe organizar todos los detalles que se vayan a explicar en el cuerpo de la noticia, para que sigan un orden y quede todo estructurado y claro para el receptor. Y finalmente, y súper importante, repasar la ortografía y asegurarse de que se entienden cada uno de los párrafos. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Dónde podemos encontrar una noticia? ¿Dónde podemos encontrar una noticia, queridos? En la televisión. En la televisión, muy bien. ¿Dónde En más? los periódicos, en el internet. Periódicos, muy bien. Internet, listo. Avancemos. En cualquier lado, profe. ¡Tiempo! Las noticias las podemos encontrar en los periódicos, pero también podemos estar informados con las noticias que encontramos en Internet, en la radio o en la televisión. ¿Os acordabais? Buen trabajo, chicos. Vamos a por la siguiente. Segunda pregunta. ¿Hay alguna temática que tratan? ¿Recuerdas alguna? Tiempo. Listo. Tipos de noticias. Ahí no los mencionaron. Informativa, no. No, ni idea, ninguno. Deportiva. Deportivas, muy bien. ¿Qué más? De política. Muy bien. ¿Qué? Estoy bien por allá, chiquito. Y, profe, ¿cómo se llama eso de los... De entretenimiento. De Ah, sí. entretenimiento, muy bien. Entonces decía que política, de interés social, deportivas, de entretenimiento, Cultural. cultural, muy bien. Vamos a ver. Historia. Oh. Deportivas, políticas, económicas, culturales, científicas y muchas más. Fenomenal, campeones. Ahora, a por la última. ¿Cuáles son las partes de la noticia? ¡Tiempo! Partes de la noticia, ¿de cuáles se El acuerdan? título, Título, subtítulo, entradilla y la cuerpo. entradilla, El cuerpo. profe, y el cuerpo de la noticia. Y la foto. Y la imagen, sí, en algunos casos, muy bien. Título, subtítulo, entrada, cuerpo de la noticia y en ocasiones imagen o fotografía. ¡Bravo, chicos! Niñas, más atentos. Habéis hecho un trabajo. Muy bien, mis chiquitos, muchísimas gracias por su participación. Entonces ya con este video tenemos una visión más amplia de lo que es la noticia, ¿cierto? Ya conocemos sus partes, ya conocemos los tipos de noticias, ya sabemos en dónde encontramos normalmente las noticias y demás. No sé si hasta ahí tengan algún comentario, algo por decir, queridos. ¿No? Listo. Vamos a terminar con el concepto. Entonces dice, una noticia es una información nueva, ya lo habíamos visto, e importante que se comparte con las personas. Las noticias pueden ser sobre muchas cosas diferentes. En el video nos decían algo importante y bueno, hoy en día esa norma como que no se respeta y es que las noticias deben ser reales, deben ser veraces. ¿Listo, mis amores? Cuando nosotros vayamos
a redactar una noticia, a transmitir una noticia, debemos primero comprobar que sea verdad, que sea real, ¿vale? Porque pues es una característica y aparte pues hace parte también de nuestra ética profesional, de nuestra ética humana y demás, ¿vale? Entonces dice que puede tratar o puede ser de muchas cosas, eventos importantes, descubrimientos o inventos nuevos, historias interesantes sobre personas o animales, cambios en el clima o la naturaleza. Entonces, y podemos decir que hay muchas más, porque podemos hablar de la sociedad, de las ciudades, de la economía, de la política, de los deportes, de absolutamente todas las cosas, ¿vale? ¿Comentarios hasta ahí? ¿Algún aporte hasta ahí, queridos? Aquí también nos habla de los lugares en los que encontramos noticias, pero por ahí alguien dijo en todas partes, y es verdad, en todas partes, es real. Vamos a leer acá el chat un momentico. Bueno, mis amores, dice, total, teacher, o sea, yo uso la IA, pero igual me tengo a leer, a tratar de analizar, por ejemplo, con una tarea de matemáticas. Aunque no entienda, trato de leer y analizar. Así que pues yo leo, yo trato de no estar tan pegada al teléfono, no puedo, pero si acaso me pongo a dibujar, claro, si no tengo tareas, porque yo no me quedo tranquila sabiendo que tengo que hacer. Pero ajá, teacher, muy bien, hermosa, gracias. Eso me imagino que cuando estábamos hablando de los reels. Acá culturales, muy bien, noticias culturales. Económicas, muy bien. Acá me enviaron algo de un reel, pero bueno, ahorita lo veo. Listo, hermosos. Entonces, ¿dónde encontramos noticias? Ya lo habíamos visto en el video. Entonces, televisión, periódicos, internet, radio y en todas partes. Como lo dijimos ahorita, ahorita todo está lleno de noticias, ¿no? Hasta el WhatsApp. Usted está viendo estados y encuentra noticias en los estados. Ya vimos las partes de las noticias, pero es importante que nosotros podamos también identificar cuál es esa estructura para poder escribir una noticia. Entonces, primero, ¿qué es lo que quiero responder? Y luego, ¿cuál es el paso a paso o la estructura que voy a llevar a cabo para poder redactar o escribir esa noticia? ¿Listo? Entonces, normalmente cuando hablamos de una noticia, debemos prestar atención a que responda estas preguntas. ¿Sí? O sea, si hay alguna que no la está respondiendo, esa noticia puede que no esté muy detallada y puede que no sea tan comprensible para la persona que la está leyendo. Por eso es importante que cuando estemos redactando, entonces pensemos en quién está en la noticia, cuál es la persona o el acto o la circunstancia, qué está sucediendo, cuándo está ocurriendo, dónde está sucediendo y por qué está sucediendo, ¿vale? Cuando prestamos atención a estos detalles, podemos entender mejor la noticia de lo que está pasando. Pero no solo entenderla, sino que si somos nosotros los que queremos transmitirla, pues vamos a poder transmitirla de una mejor manera. Samudinos. Profe, porque el que no está resaltado, si el que también no sería importante. Sí, mi corazón, el qué es supremamente importante. Se acabó el tiempo.